Hola, en México contamos con excelentes especialistas en diferentes áreas de la ciencia. En esta ocasión, tengo el gusto de contar con la colaboración de otra invitada de lujo. Me acompaña Brenda Tapia. Brenda es matemática y especialista en biomatemáticas. Trabaja en la Facultad de Matemáticas en la Universidad Veracruzana. Brenda, muchas gracias por haber aceptado la invitación y te cedo la palabra. Muchísimas gracias a ti, Selene, y pues muchas felicidades por esta actividad que estás realizando. Creo que para quienes no tienen a algún matemático tan cercano, pues siempre este tipo de interacciones es muy importante. Bueno, pues la charla la titulé La biomatemática y su impacto en nuestra vida cotidiana y voy a iniciarla platicándoles, pues, qué es en realidad la biomatemática, ¿no? Y por qué se relaciona con nuestro entorno. Bueno, para irnos adentrando a esto, vamos a ver primero cuál es la definición de biología, ¿no? Porque, bueno, biomatemáticas, pues lo podemos separar como bio y matemáticas. Entonces, bio está relacionado con la biología y, bueno, pues la biología es el estudio de todo aquello relacionado con la vida, lo orgánico, los procesos biológicos de los seres vivos, y esto, bueno, pues en diversos campos y escalas. Pueden ser escalas muy microscópicas a nivel molecular, a nivel celular, y entonces estaremos hablando de las ciencias biología molecular, biología celular, y ahí intervienen muchísimas ciencias, pero particularmente la física y la química, porque, bueno, pues necesitamos entender los procesos y las reacciones que hay a ese nivel. Un poquito en otra escala, un poco más avanzada, digamos, más grande, pues está el comportamiento de nuestro interior, ¿no? O sea, cómo funcionamos nosotros como seres vivos de manera interna, pero sin irnos tan a lo microscópico. Entonces aquí interviene pues la anatomía, la fisiología, y pues estas dos son ramas de la medicina. Entonces es curioso porque cuando nosotros pensamos en biología, casi siempre pensamos en animalitos, ¿no? Pero no pensamos como en todas esas subdivisiones y las ciencias que están relacionadas ahí, como estas tres que llevamos mencionadas. Ya a nivel mucho más grande, pues están las interacciones que tenemos con otros organismos, ya sea de nuestra propia especie o con otras especies. Los que tenemos mascotas somos el claro ejemplo de la interacción que tenemos con otras especies. Y bueno, pues esas interacciones ya son parte justamente de la ecología. Bueno, pues la biomatemática se encarga de explicar con matemáticas fenómenos que se pueden dar tanto en la física como en la química, como en la medicina, como en la ecología. Y por ello es que todos los que hacemos este tipo de cosas, pues nos dicen biomatemáticos, ¿no? Bueno, voy a empezar con un modelito matemático para explicar más o menos cómo es que le damos este entendimiento a estos procesos, ¿no? O cómo utilizamos las matemáticas para describir estos procesos. Voy a suponer que tengo aquí un primer modelo o unas ecuaciones, ustedes aquí las ven como ecuaciones, pero de lo que se está tratando aquí es de que estamos intentando describir cómo eliminar una sustancia. Imaginemos que tenemos alguna enfermedad, ¿no? Que nos está atacando en el cuerpo. Entonces, X va a representar a las bacterias de esa enfermedad. S va a representar al alimento de esa bacteria, ya sea, hay bacterias que se alimentan de puro oxígeno, hay bacterias que necesitan agua también, que se les llaman acuíferas, aeróbicas, ¿no? O aerobias. Entonces, dependiendo de lo que necesite la bacteria para alimentarse, pues ese va a representar cualquier cosa que sea ese alimento, ¿sale? Y bueno, pues X es la bacteria que estamos tratando de combatir, entonces vamos a intentar combatirla con un bactericida, ¿no? Si se trata de una enfermedad, pues entonces normalmente es un tratamiento, ¿no? El que nos dan a nosotros. Del lado izquierdo, nosotros tenemos representados estos cocientes que significan cómo está variando, en este caso, el elemento S con respecto al tiempo, cómo está variando la bacteria o el crecimiento de X con respecto al tiempo y cómo está cambiando el bactericida con respecto al tiempo. Entonces, el lado izquierdo
lo único que me está diciendo es justamente la rapidez del crecimiento. Y el lado derecho me está diciendo qué es lo que está involucrado en ese crecimiento. Entonces, voy a explicar cada una de las ecuaciones para ver cómo está diseñado este modelito. Entonces, ese sub-cero va a ser la cantidad natural de sustrato o de alimento que existe en nuestro organismo para la bacteria, ¿de acuerdo? Como la bacteria decíamos, este es su alimento, pues tiene que tener la necesidad de comérselo y eso está representado justamente en este término. El cociente que tenemos aquí es el que vamos a denominar la función de consumo y el hecho de que esté acompañada por esta X es lo que está representando el hecho de que X es lo que se está comiendo. Pero bueno, pues además ese alimento, por ejemplo, sobre todo si es oxígeno o si es agua, pues nosotros lo eliminamos de nuestro organismo de alguna manera o se va regenerando de alguna manera. Entonces, pues esas pérdidas se representan justamente con este término. Observemos que las pérdidas que tenemos, ya sea por lo que nosotros propiamente eliminamos o por lo que la bacteria consume, llevan adelante un signo menos, representando justamente que es una pérdida para el crecimiento total de esa sustancia, ¿ok? De la misma manera, bueno, pues ahora vamos a platicar qué onda con esta ecuación para X. Esta ecuación para X, recordemos, es la bacteria. La bacteria está comiendo, entonces ella tiene un crecimiento gracias a eso que está comiendo y eso se está reflejando justamente en este término. Observemos que es exactamente el mismo término que tenemos en la ecuación de arriba, solo que con el signo opuesto, porque mientras que para la variable S significa una pérdida porque se lo están comiendo, para la variable X es una ganancia porque gracias a eso estamos creciendo, ¿de acuerdo? La bacteria pues tiene un ciclo de vida y entonces pues en algún momento muere y eso está representando también con este término. Y finalmente recordemos que la estamos atacando con un bactericida o con una medicina o con un antibiótico o con alguna sustancia, ¿no? A la cual llamamos B. El ataque que le estamos ejerciendo y lo estamos representando en este término. No sabemos cómo es ese ataque, es decir, qué tan agresivo es. Por eso es que le ponemos una función que dependa de esa sustancia y que esté atacando a nuestra bacteria X, ¿de acuerdo? Finalmente, nuestra ecuación para el bactericida o para el medicamento, pues es una concentración inicial, que bueno, pues normalmente es lo que nos inyectan o lo que viene en la pastilla, ¿no? O si estamos hablando, este tipo de modelos se utiliza también para la limpieza de lagos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues es lo que se verte en el lago para poder descontaminarlo. Entonces, esta cantidad es controlable y va a ser la cantidad inicial. Y pues como es una sustancia, finalmente es un químico, pues tiene también una degradación, ¿no? Y está representada por este término. En este caso, esta sustancia pues no es consumida por nadie. Entonces, aquí nada más es lo que entró y lo que se degrada de manera natural, ¿de acuerdo? Obviamente, cuando nosotros metemos un organismo extraño, en este caso el bactericida, a un ente, ¿no? Digamos a nuestro cuerpo, pues nosotros tenemos algunas reacciones, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado, por ejemplo, es que ya se acostumbró al medicamento y por eso ya no le hace, ¿no? Eso se llama resistencia a. Entonces, también ocurre, por ejemplo, que esa resistencia sea porque ya estuvimos expuestos demasiado tiempo y nuestro cuerpo ya se acostumbró, o porque la bacteria que antes se llamaba X ahora mutó, que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahorita con el COVID, ¿no? Hay tantas mutaciones que lo que antes era una solución ahora ya no es la respuesta a nuestros males, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchísimas maneras en que este modelo se puede complicar. En epidemiología, por ejemplo, ocurre que pues cuando nos meten un medicamento, lo primero que reacciona son nuestras defensas, ¿no? Así como de, qué hubo? Hay un ataque, ¿contra quién es, no? Entonces, pues ahí ocurre que también las defensas al momento de reaccionar, pues como que empiezan a jugar también un papel con estas tres variables que ya teníamos, ¿no? O sea, ya no nada más tienes el alimento
de la bacteria que te está enfermando y a la cual estás atacando. Ya también tienes la reacción de tus defensas. Si este modelo lo ocupas, por ejemplo, para resolver problemas de contaminación, por ejemplo, en tuberías, pues también tienes las bacterias que de por sí tenías en el fluido original. Estos modelos son muy usados sobre todo para las tuberías donde hay bacterias que se comen el hierro, porque entonces ocurre una corrosión, ¿no? Entonces, pero bueno, pues ahí tienes las bacterias que están corroyendo la tubería y al mismo tiempo tienes los organismos normales de lo que está fluyendo, ya sea petróleo, ya sea agua, ya sea algún líquido especial, etcétera. Esto ya me dice que entonces hay al menos otra bacteria, ya sean las defensas o ya sean las nuevas bacterias que están involucradas, ¿no? Se convierte entonces en otro problema. Ya no tienes nada más un alimento, una bacteria y un ataque contra ella. Ya tienes entonces una competencia entre especies, las buenas y las malas, ¿no? Y lamentablemente a veces las buenas pues se ven afectadas por el ataque que estás intentando hacer contra las malas. Bueno, ¿cómo cambiaría entonces este modelo? Y para nosotros suena además como, pues sí, es como más apegado a lo que uno se imagina que ocurre en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiaría este modelo? Bueno, pues puede cambiar de esta manera. Aquí en azul ustedes pueden ver los términos que ya comentamos. En negro, perdón, este tuvo que haber sido en negro. En negro están los nuevos términos, ¿no? Entonces, aquí está lo que yo les decía. Puede ocurrir que tengas una mutación. Las mutaciones, lamentablemente, son cosas espontáneas, ¿no? Y digo lamentablemente porque pues nosotros estábamos intentando matar a una bacteria y resultó que por la sustancia que metimos, nuestro cuerpo reaccionó, nuestro cuerpo algo modificó y entonces ahora tienes una nueva bacteria, ¿no? Que es consecuencia de la que anteriormente ya era mala. Entonces, eso te dice que esta nueva puede llegar a ser malísima, ¿no? Tan malísima que lo que originalmente estaba atacando a esta puede no hacerle ni cosquillas. Entonces, esa nueva bacteria se va a llamar Y. Podemos observar aquí que en la ecuación para X agregamos un término μx, que es el término que estamos agregando aquí abajo. Eso es lo que me está diciendo que esta nueva bacteria es consecuencia de la que había originalmente. Y es consecuencia, fíjense, que no está relacionada con B, o sea, este término no tiene una B mayúscula. Entonces, es consecuencia nada más del intento de ataque, ¿sí? Es algo espontáneo. Esta nueva bacteria pues también va a tener su tasa natural de muerte, va a tener un crecimiento debido a lo que coma y aquí estamos suponiendo que el tipo de alimentación no cambió, ¿no? Entonces no estamos agregando un nuevo alimento, nos quedamos con el que ya teníamos. Entonces esta bacteria tiene un crecimiento debido a ese alimento y obviamente el alimento pues tiene una nueva pérdida debido a ese nuevo consumo, ¿ok? Decíamos que el bactericida, que estaba representado con la letra B mayúscula, originalmente atacaba a X, ¿de acuerdo? Entonces, eso significa que no sabemos realmente si ataca a y uno esperaría que no, porque recordemos, Y se hizo, es consecuencia de X cuando X se hizo más fuerte. Entonces, esperaríamos que B no ataque a Y. Entonces, ¿qué va a hacerle a Y? Pues nada, pero muy probablemente Y se lo coma. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está reflejado justamente la posibilidad de que la nueva bacteria sea tan fuerte que se esté intentando comer a lo que anteriormente habías metido para matar a X. ¿Sale? Bueno, pues aquí observemos que ya hay dos consumos. Estos dos consumos hacen que ya haya una competencia entre ellos dos por ver quién come más, ¿no? Obviamente, el que necesite menor cantidad de alimento va a ser el que más posibilidades tenga de sobrevivir, ¿sí? Uno a veces, sobre todo cuando uno va a las fiestas, dice, voy a comer, voy a comer, voy a comer, y uno no se da cuenta de que esa es la estrategia mala, ¿no? Hay que comer poquito para que así todo el tiempo uno tenga ahí como la reserva, la reserva, la reserva, ¿sale? Bueno, entonces, pues ya es un modelo de competencias y observen, ya agregamos
4 ecuaciones. Pero decíamos que también puede ocurrir que el efecto del bactericida que estás metiendo sea que tu cuerpo se acostumbre. Entonces, podría ser que tengas una cuarta ecuación, pero no como consecuencia de la espontaneidad, sino como consecuencia justamente del efecto que tienes sobre X. Este efecto en biología matemática o en biomatemáticas normalmente se relaciona o se le llama cambios fenotípicos, ¿sí? Porque lo único que hace es que el organismo que originalmente te estaba dañando, ahora lo que dice es, a ver, me vas a dar una pastillita que va a hacer reacción en las siguientes 6 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque en 6 horas yo voy a tener la capacidad de absorberlo o de que me haga algo. Pues entonces yo, organismo, lo que voy a hacer es que me voy a volver más lento para que dentro de 6 horas yo no tenga ni el tamaño ni la capacidad de que tú me dañes y entonces, aunque estés presente en mi medio, no me vas a poder hacer nada. Entonces, este es el organismo original y este es el que empieza a crecer más lento para que el B no le haga daño, ¿ok? Entonces, este nuevo organismo pues también puede comer de la misma manera, del mismo sustrato. Aquí está representado esa disminución. Tendríamos aquí entonces el crecimiento, la muerte natural, digámoslo así, o la degradación natural del organismo. Y recordemos, fue consecuencia ahora sí de la presencia de de B, perdón. Entonces, por ello es que aquí tenemos una disminución y aquí tenemos un crecimiento, ¿ok? Esta nueva bacteria, igual que en el caso anterior, podría ocurrir que no tuviera reflejado, bueno, de hecho, pues lo que decíamos es crece tan lento que el bactericida no la logra matar y entonces en consecuencia, pues podría llegar a darse el caso en que se lo coma, ¿no? O sea, en que la nueva bacteria sea capaz de irse comiendo poco a poco al bactericida de tal suerte que al final del día, pues logre subsistir el organismo. Entonces, esta es otra manera, por ejemplo, en que nuestro modelo original de 3 ecuaciones se podría complicar, ¿no? Y ambos son fenómenos que nosotros estamos muy acostumbrados a ver, sobre todo en nuestro cuerpo, cuando nos dan medicamento, ¿no? O que nos dicen, ya no te hace la medicina, o ya se acostumbró, o ya tienes otro virus, ¿no? Detalles por el estilo. Y que es además algo que está ocurriendo, por ejemplo, ahorita, ¿no? Muy presente. Obviamente puede ocurrir el caso en el que tengas los dos fenómenos al mismo tiempo, ¿no? Entonces vas a tener 5 ecuaciones que manejar. Bueno, pues como biólogos matemáticos o como biomatemáticos, no solamente tenemos que irle metiendo y metiendo y metiendo ecuaciones al fenómeno hasta hacerlo un poco más realista, sino que tenemos que decir, bueno, imagínate que ya, este es el fenómeno. Ahora, ¿qué va a pasar con el organismo? ¿Se va a curar? ¿No se va a curar? ¿Cuánto necesitas meterle de tratamiento? ¿Cuánto necesita hacer este B sub cero? Que recordemos es la cantidad que viene en la medicina o que nos inyectan. ¿Cuánta debe de ser esa cantidad para que realmente logres eliminar al organismo que te está dañando? Esas son las respuestas que realmente nosotros tenemos que dar, no esta cantidad de ecuaciones que parecen, ajá, muy bonitas, pero y luego qué me dicen, ¿no? Entonces, el trabajo del biomatemático en realidad está en analizar todas estas ecuaciones y dar respuestas a preguntas, ¿no? ¿Cómo analizamos estas ecuaciones? Generalmente, encontrar las soluciones no es sencillo. De hecho, entre más ecuaciones vayas agregando a tu modelo es mucho más complicado. Y entonces recurrimos a lo que se llaman las cualidades de las soluciones, es decir, realizamos un estudio cualitativo de las soluciones. Suponemos que existen y decimos, bueno, si existieran, ¿cómo se comportarían y qué me estarían diciendo? Para todo ello, nosotros realizamos primero un proceso que se llama adimensionalización, que consiste esencialmente en reducir el número de letras que hay en mi modelo. ¿Ok? Entonces, con este proceso de dimensionalización, lo primero que hacemos es reducir el número de parámetros. Ya que hicimos eso,
nos preocupamos por investigar si el sistema de ecuaciones tiene o no soluciones positivas, porque recordemos que estamos modelando una situación de la vida diaria o de la vida real, ¿no? Entonces, no puedes regresar con el médico y decirle, dele menos 3 miligramos, ¿verdad? Nosotros, o al final del día se va a quedar con menos 3 personas o con menos 2 células. Entonces, necesitamos garantizar que cualquier respuesta que nos dé nuestro modelo sea algo positivo. También necesitamos que las soluciones estén acotadas, porque tampoco nuestro cuerpo tiene la capacidad infinita de estar generando y generando y generando microorganismos o de estar aguantando tanta enfermedad o de estar aguantando tanto tratamiento. Entonces, necesitamos que las cosas estén acotadas también, ¿sale? Para no salirnos del medio en el que estamos trabajando, ya sea un volumen específico, un espacio específico cuando estamos hablando de interacciones entre especies, etcétera. Hablamos también de algo que se llaman los puntos de equilibrio, que es esencialmente conocer si toda esta dinámica que está teniendo ahí de la célula cambia y se alimenta y luego la quiere matar y no sé qué. O sea, ver si el cuento va a tener final, ¿no? Esencialmente. Entonces, los puntos de equilibrio nos van a decir eso, saber si todo este cuento en algún momento se va a poder detener, ¿no? O si esto es un proceso infinito. Para conocer, bueno, no solamente necesitamos conocer los puntos de equilibrio, sino también necesitamos ver cuál es su naturaleza, porque dependiendo de su naturaleza es la respuesta que nosotros vamos a poder dar. Y esa naturaleza la estudiamos a 2 niveles, a nivel local, es decir, alrededor del punto, y a nivel global, ya enfocándonos en todo el espacio en el que estamos trabajando, que ese espacio tiene que ver con la cantidad de ecuaciones que tenemos. Estas estabilidades se conocen como estabilidad local, estabilidad global y se atribuyen a métodos de Lyapunov. Con estas herramientas nosotros logramos entender lo que está ocurriendo con el sistema de ecuaciones y somos capaces de dar una respuesta a la pregunta que originalmente se planteó uno cuando empezó a modelar la situación. Esa fue una situación relacionada pues con la medicina, les decía, con tuberías donde hay alguna bacteria que de pronto está dañando la bacteria porque se alimenta de ella. Este tipo de modelo se ha utilizado también en situaciones de limpieza de lagos, ¿no? La bacteria mala obviamente es la que está contaminando. Y aquí, curiosamente, a veces en lugar de echarle una sustancia, le meten otros organismos, ¿no? Como para que ataquen al que ya está contaminando y entonces se haga un proceso de limpieza. Pues bueno, esto era lo que les quería platicar, es parte de lo que hacemos, es parte de lo que hago, cosas con medicina, cosas con ecología, sí me inclino un poco más por las cuestiones con medicina, pero bueno, pues uno nunca está exento de trabajar con otras áreas. Muchas Muchas gracias. gracias, Brenda, por tu colaboración y por platicarnos sobre modelos que ahorita con pues, la pandemia, muchos tenemos dudas de cómo se hacen, eh, eh, cómo los modelos predicen el comportamiento de la evolución de las enfermedades. Así es, así es. Y bueno, pues ahorita, de hecho, si ustedes buscan matemáticas y COVID, hay una infinidad de publicaciones porque pues justamente en cuanto surge una nueva enfermedad que además no puedes interpretar, o sea, no puedes esperar a que evolucione en la población, necesitas como darle una solución previa, pues justo, ¿no? Lo que haces es esto, es ponerle matemáticas, estudiarlo con matemáticas y decir si ahorita el comportamiento es creemos que a futuro va a pasar esto otro, ¿no? Y esa es la finalidad de la modelación, ¿no? ¿no? necesitar al organismo in vivo para que tú puedas decir cosas sobre lo que va a ocurrir. Y sobre todo, entender un poco cómo eh, el proceso de las nuevas variantes, porque luego creemos que pues nos están echando mentiras, ¿no?
Claro, sí, ¿no? Que ya nada más es de, ya se acostumbraron a estar encerrados, sigan encerrados, ¿no? Y no, o sea, de verdad es que sí, los organismos tienen cambios así de la nada, ¿no? Tan espontáneos como una mutación o tan graduales como la presencia de algo, ¿no? O sea, a veces uno piensa, ¿cómo va a pasar eso? Pero ya cuando uno lo analiza, incluso hasta en una cuestión de nuestro propio comportamiento, no es el mismo comportamiento de nosotros como individuos que cuando ya estamos en un grupo, por ejemplo, Ujú. ¿no? Algunos nos volvemos como menos sociables, más sociables, o nos vamos acercando poco a poquito. Ya la presencia de un grupo ya nos afectó. Ujú. Pues lo mismo ocurre con nuestro organismo, ¿no? O sea, la presencia de un, de un antibiótico, la presencia del mismo encierro, ¿no? O sea, la presencia de cambio de aire, qué sé yo, nos puede afectar, ¿no? Sí, esta área de las matemáticas, biomatemáticas, tiene poco tiempo que se formalizó como área, pero en realidad desde que surgieron las matemáticas, bueno, desde que surgió la humanidad, se hace, ¿no? Sí, claro. De hecho, bueno, y además ha ido evolucionando porque pues al principio también los primeros modelos pues eran como decir, se ajusta aquí y ya no me importa lo que pase a futuro, ¿no? Pero Ujú. ya cuando veías que a futuro los resultados no eran tan razonables, decías, no, hay que hacer un ajuste. Y entonces, pues sí, también los modelos han ido cambiando, han surgido nuevos, nuevas herramientas, porque bueno, como les decía, ¿no? Pues nosotros pues realmente como biomatemáticos necesitamos recurrir a herramientas de las otras ciencias porque no somos capaces de resolver el modelo, ¿no? O sea, necesitamos explicarlo. Y a veces incluso para explicarlo, si el modelo está dentro de la medicina, te tienes que ir a la medicina para ver, a ver, qué tiempos tengo que considerar, qué dosis tengo que considerar, ¿no? Porque a veces tu respuesta ya como matemático te queda muy bien, así de ya lo logré, Ujú. pero ya cuando vas a la interpretación dices, no, no tiene sentido. Entonces es un área que tiene que ir siempre de la mano de la situación que estás modelando. Sí, y afortunadamente ahorita ya estas áreas multidisciplinarias hace que estos modelos cada vez sean más realistas porque ya contamos con la colaboración, ya se cuenta con la colaboración multidisciplinaria y ya podemos contar con datos para Exacto, validar los modelos, porque los exacto. modelos se tienen que apegar a lo que están diciendo los datos, no al revés. Exactamente, exactamente, ¿no? Y lo que acabas de decir es súper importante, ¿no? El ya contar con los datos también ha hecho, pues creo yo que la multidisciplinaridad crezca más, ¿no? O sea, como que antes cada quien se quedaba en su área porque pues ya no había más que hacerle, ¿no? Pero ahora ya con esta situación de ya tener datos, de ya tener incluso hasta herramientas tecnológicas, ¿no? También las computadoras cada día son más potentes y te permiten hacer muchísimas más cosas. Entonces, pues todo eso hace que puedas, como tú bien dices, apegar más tu modelo a la realidad, a los datos reales. Pues muchísimas gracias, Brenda, por esta charla tan interesante. Este es tu espacio. Te esperamos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego.